Buenos días, familia de la fe. Es un gusto y un placer estar en casa con ustedes y poder compartir el servicio en esta mañana, nuestra celebración dominical, y saber que juntos en casa podemos celebrar al Señor. La palabra nos dice en el Salmo 29: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y en esta mañana preparémonos, dispongamos nuestro corazón ahí en nuestras casas para poder adorar al Señor a través de estas hermosas alabanzas. Traspasa todo mi interior. Tus palabras transforman todo mi ser. Mi anhelo es estar contigo, Señor. Encontrarte en madrugadas, solo a ti. Y es tu gloria en mí la que me lleva al cielo y me hace volver aquí. Es tu gloria en mí la que viene y me da vida y me hace estar cerca de ti. Traspasa todo mi interior. Tus palabras transforman todo mi ser. Mi anhelo es estar contigo, Señor. Encontrarte en madrugadas, solo a ti. Mi anhelo es estar contigo, Señor. En madrugadas, solo a ti. Es tu gloria en mí la que me lleva al cielo y me hace
me hace estar cerca de ti. Más alta que los cielos, profunda como el mar, mayor que el universo, es tu gloria en mí. Más alta que los cielos, profunda como el mar, mayor que el universo, es tu gloria en mí. Más alta que los cielos, profunda como el mar, mayor que el universo, es tu gloria en mí. Más alta que los cielos, profunda como el mar, mayor que el universo, es tu gloria en mí. Es tu gloria en mí, la que me lleva al cielo y me hace volver aquí. Es tu gloria en mí, la que viene y me da vida y me hace estar cerca de ti. Coronado en majestad, en tu trono hoy estás. Eres rey, eres señor, las naciones lo dirán. Hoy venimos ante tu altar para darte adoración. Ven, recíbela, Señor, que esté en nuestro corazón. Los cielos derrama tu gloria, manda tu fuego, consume mi interior, Señor. Coronado en majestad, en tu trono hoy estás. Eres rey, eres señor, las naciones lo dirán. Hoy venimos ante tu altar para darte adoración. Ven, recíbela, Señor, que es en nuestro corazón. Gloria
Queremos más de ti, queremos más de ti, queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, queremos más de ti, queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti. Después de este tiempo de alabanza y adoración, queremos bendecir también a los que siembran. Y quiero antes darles una reflexión acerca del dar. Dice la historia que había un rey de una comarca y él le gustaba salir a pasear por las calles de su comarca para saludar a la gente que vivía en ella. El rey se encontró un día con un mendigo. Cuando el mendigo lo vio, dijo: le voy a pedir algo al rey. Cuando el rey se acercó, él le dijo: deme algo, rey. El rey le dijo: el que me tiene que dar eres tú a mí, porque yo soy tu rey. Y él le dijo: pero nada tengo. El rey le dijo: búscate, algo tendrás para darme. Y él buscó entre sus cosas y sacó 3 granos de arroz y se los entregó al rey en su mano. El rey los recibió y le dijo: ve que sí tenías algo para darme. Y metiendo su mano en la bolsa, el rey sacó 3 monedas de oro y se las entregó al mendigo. Cuando el mendigo vio las 3 monedas de oro, empezó a buscar rápido en sus cosas y le dijo: tengo algo más. Dijo: no, lo que me diste de corazón, eso te bendigo. Por lo que me diste de corazón, eso te recompenso. Así que lo que tú me vas a dar ahora, lo haces por codicia o por avaricia. De la misma manera nosotros, cuando le damos a Dios, debemos darlo con un corazón sincero, con un corazón para Él. Y Él nos recompensará abundantemente. Ahora vamos a la palabra de Dios. Quedémonos ahí conectados como Unife en casa. Vamos a la palabra en esta mañana y quiero compartirles una palabra que se llama una fe que nos motiva. Cuando hablamos de fe, podemos ir al libro de los Hebreos, en el capítulo 11, donde muchos le han llamado el Salón de la Fe o la Galería de la Fe, donde habla de muchos hombres del Antiguo Testamento y mujeres que estuvieron allí y que tuvieron una fe inquebrantable. Pero si vamos al Nuevo Testamento, también en los Evangelios, nos habla de varias personas de fe. Nos habla de Jairo, nos habla de la mujer sirofenicia, nos comenta de la fe también de la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Nos habla de Bartimeo el ciego. Y si miramos en todos los Evangelios, y sobre todo en el Evangelio de San Lucas, podemos encontrar muchos milagros, pero también muchas personas que se acercaron a Jesús para pedir un milagro. Hubo alguno que le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Creía, tenía fe, pero no era una fe poderosa tal vez, porque él pensaba que era por su fe que iba a obrar el milagro el Señor. También podemos hablar del centurión, aquel hombre que se acercó a Jesús para pedirle un milagro por la sanidad de su siervo. Y Jesús lo vio cuando aquel hombre le dijo: Señor, no necesito que entres en mi casa, solo di la palabra y mi siervo y mi criado sanará. Y podemos entender cuando Jesús le dice a este hombre: no he visto tanta fe ni en Jerusalén como la que he visto en este hombre. Jesús quedó admirado de la fe de este centurión. Pero todo esto nos motiva a creer y a confiar en Jesús. La fe de los discípulos que le sirvieron al Señor, la fe de Zaqueo,
cuando invitó a Jesús a su casa y entregó la mitad de sus bienes. Y también podemos ver una cantidad de personas a través de los evangelios que recibieron por la fe, que creyeron en Jesús. Pero hay algo que tienen todos ellos en común. Y si miramos los evangelios, está escrito todos estos milagros que nos motivan a confiar en que no hay nada imposible para Dios. En común tenían todos ellos algo. ¿Y qué era? Que creyeron en Jesús cuando el Señor Jesús estaba en su momento cúspide, cuando el Señor Jesús estaba en un momento de popularidad, donde todos querían estar con Él, donde todos querían tocarlo, donde la multitud lo apretaba, donde la gente le seguía a cualquier parte, porque donde la ciudad que Jesús llegaba, allí la multitud se apiñaba, como cuando llegó allí donde Él residía. Y dice que estaba en su casa, en la casa donde estaba hospedándose, y estaba compartiendo, y 4 hombres llevaron a un paralítico y rompieron el techo y bajaron al paralítico por el techo, y allí el Señor lo sanó. Esa fe de aquellos 4 hombres también nos habla la palabra, pero todos ellos también estaban en el momento que Jesús era popular, donde todos querían estar al lado de Jesús, donde Jesús estaba en su máxima popularidad, cuando los seguidores y las multitudes venían a Él. Allí donde Jesús alimentó 5,000 hombres, una multitud, sin contar mujeres ni niños, dice la palabra. O también la fe de aquellos cuando Jesús alimentó los 3,000. Y así sucesivamente. Vemos muchas situaciones en las cuales las personas se acercaron a Jesús porque le creían, porque confiaban en Él. Pero como les decía anteriormente, algo en común que habían en ellos era que Jesús estaba en su máxima popularidad. Jesús estaba en el punto donde todos querían salir con Él en la foto, donde todos querían estar con Él, donde todos veían la gracia y el favor de Dios a través de Jesús. Y podemos ver muchos más personajes que buscaron y recibieron del Señor cuando todos querían conocerlo, cuando todos querían estar a su lado. ¿Por qué? Porque Jesús era popular, porque Jesús traía una palabra viva, porque Jesús les trajo una palabra de vida, pero no solamente una palabra, sino una acción. La palabra venía acompañada de un hecho, y era el milagro, como cuando sanó a aquel joven hidrópico, o cuando sanó a Bartimeo el ciego, cuando le clamaba y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se le separa en el camino porque aquel hombre escuchó de Jesús y se acercó para recibir sanidad. Y podemos seguir hablando de muchos hombres en la palabra que creyeron en el Señor cuando Él era popular. Pero hay un hombre, y es ese hombre de esa fe que nos motiva a nosotros. Un hombre que creyó en Jesús en el momento más oscuro. Un hombre que creyó en Jesús en el momento más difícil, en el momento que no era seguro estar al lado del Maestro. Esa es una fe que nos debe motivar. Aquel hombre creyó en Jesús aun cuando sus discípulos lo abandonaron. Aquel hombre creyó en Jesús en el momento en que todos los que recibieron milagros y estuvieron con Él se habían ido. Aún muchos de los que recibieron estaban allí para decirle: crucifíquenlo. Aquel hombre creyó en Jesús y tuvo una fe que nos motiva a nosotros, porque es una fe que sobrepasa toda apariencia. Aquel hombre era el malhechor o el ladrón que colgaron con Jesús, uno de los dos. No sabemos si estaba a la derecha o a la izquierda, no sabemos si era el que en qué lugar se encontraba, pero estaba allí
al lado de Jesús, en su misma condición física, colgado en un madero. Y aquel hombre nos muestra que creyó en aquel que estaba en su misma condición en aquel momento. Aquel hombre nos demuestra que la condición de Jesús de estar en la cruz era su misma condición, aunque él era un malhechor y Jesús era inocente. Pero aquel hombre creyó en aquel que estaba a su lado, colgado en el madero. Y nos dice la palabra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y el versículo 33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Vemos allí cómo aquellos hombres fueron llevados con Jesús para ser crucificados al lado y lado del Maestro. Pero uno de los dos lo injuriaba al Señor. Uno de los dos le decía: si eres hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. Pero había otro hombre, un hombre que le creyó a Jesús, un hombre que tuvo una fe en que era Jesús el Hijo de Dios. Aquel hombre, aquel ladrón, se arrepintió. Aquel hombre tal vez había oído hablar de Jesús, o lo había visto hacer milagros, o lo había visto caminar por las plazas, caminar por las ciudades de Israel. Aquel hombre tal vez había conocido a Jesús de lejos. Tal vez aquel hombre había visto cómo Jesús se había sentado a comer con Mateo, o se había entrado en la casa de Lázaro. Aquel hombre de pronto fue testigo de alguno de los milagros del Señor. Y ese hombre, la palabra dice que este hombre creyó en el momento más crucial, en el momento de la muerte. Y no estoy diciendo con esto que debemos dejar nuestra fe para cuando vayamos a morir, no. Él nos está dando un ejemplo de fe. Un ejemplo en el cual nosotros debemos seguir ese propósito, creer en Jesús. No dejemos para el día de la muerte, no. Aquel hombre lo hizo, tal vez porque no tuvo mayor oportunidad antes. Pero en ese momento se arrepintió de sus pecados. En ese momento aquel hombre entendió que estaba frente al Hijo de Dios, al lado de él, conociéndole, viéndolo en su misma condición, pero entendiendo que había un propósito mayor en esa crucifixión. Y en el versículo 39 del capítulo 23 de Lucas dice la palabra: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Aquel hombre entendió: ¿ni aún temes tú a Dios estando en el momento de la muerte, en el momento más oscuro, en el momento más crucial? Pero aquel hombre creyó en Jesús. Aquel hombre tenía una fe que motiva a que nosotros creamos también en Jesús. No esperemos hasta ese momento, sino que caminemos cada día creyendo con una fe inquebrantable, con una fe que sobrepase cualquier circunstancia, con una fe que sobrepase cualquier situación. Y allá aquel hombre le decía a su compañero en el versículo 41: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Allí aquel hombre es cuando reconoce: ningún mal ha hecho. Aquel hombre conocía a Jesús tal vez de lejos, pero ese día estaba tan cerca de él que pudo expresar, abrir su corazón para decirle lo que dice en el versículo 42. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Allí, en ese momento, su arrepentimiento se traduce en palabras.
Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se arrepiente. Aquel hombre vuelve su corazón a Dios. Aquel hombre reconoce que estaba cerca de la muerte, pero también que estaba tan cerca de la vida que era el mismo Hijo de Dios. Aquel hombre, no conocemos su nombre, pero nos da una iniciativa para que nosotros creamos en Jesús, para que no permitamos que los afanes del mundo, que las situaciones de la vida nos aparten de confiar y de creer en el Hijo de Dios. Y tal vez solo en este momento, en esta parte de la Escritura, es donde se nombra a este hombre. Tal vez no se nombre mucho a este hombre en cuestión de fe, pero creo que es un ejemplo para nosotros en no menospreciar al que esté en nuestra misma condición, al que esté en nuestra misma situación. Aquel hombre se encontraba en la cruz, colgado también, al lado del Hijo de Dios. Y aquel hombre sintió que era el momento de arrepentirse, que era el momento de suplicar por su alma, porque en ese momento ya iba a morir. Y estaba en la misma condición, Jesús estaba allí, en su misma condición, en esa condición ya esperando la muerte. Pero aquel hombre creyó en aquel que estaba allí. Y a veces sucede eso. Podemos estar en la misma condición con alguien a nuestro lado, pero muchas veces no sabemos quién es esa persona. Y que si salimos de esa condición porque le ayudamos, porque compartimos ese momento, de pronto esa persona el día de mañana va a estar en una condición, en una posición superior en la cual podrá aún bendecirnos. Y fue lo que pasó con este hombre, que estaba al lado de Jesús en esa misma condición de muerte, pero entendiendo que aunque él era un pecador, Jesús no debía nada. Jesús era inocente. Y por eso aquel hombre se arrepiente. Y sabiendo que es el Hijo de Dios, sabía que un día iba a venir. Como lo declara mucha gente todos los días, a veces en el credo. Cuando dice, y un día vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Tal vez aquel hombre había escuchado que ese Jesús iba a volver un día en reino, en poder, en gloria. Y por eso le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquel hombre esperaba que en el tiempo futuro, en la resurrección de los muertos, Jesús lo levantara. Pero hay una expresión de amor de Jesús por aquel hombre. Y le dice Jesús en el versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le ofreció a aquel hombre un limbo, no le ofreció un purgatorio. Jesús le ofrece un paraíso. Hoy mismo estarás conmigo deleitándote en el paraíso con mi Padre. Tal vez para alguien que le digan, hoy vas a estar en el paraíso, puede ser que aflija su vida, porque va a entender que va a morir. Pero aquel hombre sintió un gozo en su corazón de saber que el Hijo de Dios lo iba a levantar. Y cuando dice la palabra en el versículo 45, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Allí en ese momento Jesús entregó su vida. Allí en ese momento Jesús entrega su amor por nosotros en la cruz del Calvario. Y aquel hombre, en el último momento de su vida, recibe salvación. En una condición tal vez difícil, tal vez complicada. Pero allí en ese momento la fe de aquel hombre nos motiva a creer en Jesús. Como les decía antes, no vamos a dejar para cuando estemos al borde de la muerte arrepentirnos, porque no sabemos si tendremos la oportunidad que tuvo aquel hombre.
pero sí, hoy es un día para decirle al Señor, me arrepiento, perdona mis pecados, creo en ti como el Hijo de Dios, creo en ti como el Salvador del mundo. Porque aquel hombre no lo dijo y no lo expresó en sus palabras, pero sí le pidió al Señor que lo salvara. Y ese es un ejemplo para nosotros, que no debemos menospreciar a nadie. Al otro malhechor, el otro ladrón, menospreció a Jesús. Tal vez nunca lo escuchó, tal vez en su vida nunca oyó hablar de aquel Salvador. Nunca lo vio hacer un milagro, tal vez nunca supo quién era Jesús. Y lo retó aún, porque lo vio en una condición idéntica a la suya. Pero qué diferente el otro malhechor. No vamos a decir que el bueno, porque ambos eran malos, pero uno se arrepintió. Y ese que se arrepintió encontró salvación, perdón de pecados y vida eterna. Y eso es lo que nos ofrece Jesús hoy a nosotros, a través de tener una fe que motive a otros a confiar en Jesús. Una fe que levante a otros para confiar en el Hijo de Dios. Nosotros debemos entender que Dios quiere que nos acerquemos confiadamente a Jesucristo a través de nuestra fe. Jesús es el autor y consumador de la fe, dice la palabra. Y nosotros como hijos de Dios, nosotros como seres humanos, tal vez inválidos, tal vez menospreciados, tal vez apartados de la sociedad, tal vez viles y menospreciados, pero de allí es donde el Señor quiere escoger para avergonzar a los sabios. De allí, de lo vil y menospreciado, Él escoge para avergonzar a aquellos que creen que se merecen la salvación porque tienen una condición o una posición. Pero aquel hombre, malhechor, ladrón, reconoció a Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí. Y Jesús promete su bendición. Cuando perseveramos hasta el final, vamos a encontrar esa bendición. Cuando perseveramos hasta el último instante, la bendición puede estar a nuestro lado, así como en aquel hombre, hasta el último instante. Y la bendición estaba a su lado, el Hijo de Dios, siendo crucificado junto a Él, dando aún en ese último momento, en medio de su aflicción y en medio de su dificultad, dando salvación, perdón de pecados y vida eterna. Es ahí donde debemos aferrarnos, es ahí donde debemos creer y confiar y saber que la bendición que está a nuestro lado, pero tenemos que tomarla con fe, con una fe que no se quiebre por lo que veamos, con una fe que no se dañe por lo que vemos, que una fe que no se vaya a desmoronar por las circunstancias. No, el Señor nos está llamando a tener esa fe inquebrantable, esa fe que motive a otros, esa fe aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta dificultad, que nuestra fe no falte. Fue lo que el Señor oró cuando Pedro iba a ser zarandeado. He pedido al Padre que tu fe no falte. No que no pasara por la circunstancia, no que no pasara por aquella situación, sino que su fe no le hiciera falta. Y eso fue lo que aquel hombre colgado al lado de Jesús tenía. Una fe que motivaba, una fe inquebrantable, una fe que creyó hasta lo último. Y aquello le hizo que trajera una bendición para su vida, que trajera el poder de salvación para él recibirlo. Y Jesús le da esa palabra de fe: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Una palabra que nos vivifica, una palabra que nos hace entender que el Hijo de Dios nos promete una vida eterna, una vida de salvación, una vida de poder, pero también una vida en la cual nosotros tengamos esa fe.
Podemos vivir cada día creyéndole a Dios o podemos vivir separados de Él. Es nuestra decisión. Cada uno decide. Allí Jesús, el centro del universo, el centro de aquellos dos malhechores. Y cada malhechor nos identifica con la humanidad. Media humanidad que desprecia a Jesús, pero la otra media que lo acepta, que declara que es el Hijo de Dios, que le pide y que le cree. Que estemos en esa media humanidad que cree, que le pide al Señor y que espera ese reino eterno que venga a la tierra. Somos nosotros invitados por Jesús a ser parte de la cena del Señor, a ser parte de esas bodas del Cordero. Pero debemos tener una fe hasta el final, hasta lo último. Y esto me hace recordar cuando el Señor Jesús dijo: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Depende de Él? No, depende de nosotros, de cada uno. Necesitamos examinar nuestro corazón en este momento y pedirle al Señor que nos ayude a que nuestra fe no desfallezca, a que nuestra fe permanezca hasta el final, a que nuestra fe sea una fe que motive a otros a creer en el Hijo de Dios. Si nosotros entendemos esto, es importante repetirlo, decírselo al Señor cada día. Yo creo en ti, yo espero en ti y yo confío en ti. Y es la forma como Él nos va a decir que estaremos con Él en el paraíso. Amada familia, qué bueno haber podido compartir esta palabra con ustedes. Pero antes de eso quiero hacer una oración para que terminemos este día de domingo juntos, glorificando al Señor en una oración de amor, pero una oración de fe también. Padre Celestial, yo te doy gracias por esta palabra que nos motiva, una fe que motiva nuestra vida para creer hasta el final, para no desfallecer, que cada uno de los que están viendo esta transmisión pueda tener en su corazón esa semilla de fe que ha ido alimentando y que ha ido creciendo, porque es nuestra decisión hacer que nuestra fe crezca. ¿Y cómo se hace? Creyéndole al Señor. Y hemos creído en ti, Padre eterno, por medio de Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y hoy declaramos que nuestra fe es una fe que motivará a otros a creer y a confiar, porque hemos visto el poder de tu gloria. Amada familia, ha sido un placer compartir con ustedes. Dios les bendiga y les envío un abrazo para que todos aquí en casa estemos juntos creyendo en el Señor. Dios les bendiga.